La primera vez que escuché el nombre Iván Esquivel fue en boca de mi hija, con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre la mesa de la cocina. Es diferente, mamá. Él me entiende. Yo asentí como tantas otras veces. Desde que Triana era pequeña, había aprendido a leer sus entusiasmos y a callar los míos. La segunda vez fue una súplica. Triana apareció en mi piso con los ojos rojos de tanto llorar, un fajo de papeles en la mano y la voz rota. El banco nos lo niega, mamá. Dicen que Iván no tiene historial, que necesitamos un aval con solvencia. Y tú eres la única que me queda desde que murió papá. Me quedé de pie helada. El nombre del banco Leónidas Castroviejo, un viejo conocido de mis años en el ayuntamiento, resaltaba en la cabecera del contrato. 8 páginas de cláusulas, intereses variables, fechas, condiciones. Todo eso importaba. Pero en ese instante solo escuchaba la palabra mamá repetida entre sollozos como un anzuelo. Solo firma aquí. Es un préstamo para el banquete y la finca. Todo está controlado. Lo vamos a devolver palabra. Me senté aún con la bufanda puesta. Ella me alcanzó un bolígrafo con manos temblorosas. Yo lo tomé con manos que temblaban igual. Firmé. La boda fue una escenografía deslumbrante, jardines iluminados, fuentes con luces danzantes, músicos en vivo y camareros con bandejas de mariscos exóticos. Triana desfilaba en su vestido blanco de encaje italiano, como si fuera realeza. Iván sonreía como si supiera algo que yo no. Me limité a cumplir con lo que se espera de una madre, mirar con orgullo, aplaudir en los momentos clave y no hacer preguntas incómodas. 3 días después, cuando fui a dejarle un regalo que había olvidado entre mis cosas, encontré el piso vacío, las cortinas corridas, los teléfonos apagados. Ningún mensaje, ninguna nota. Se han ido de luna de miel, me dijeron. Una escapada romántica a América Latina. Una semana más tarde el cartero dejó una carta certificada en mi buzón. Era del banco. Aviso de impago. Reclamación inicial por valor de $85,000 a nombre de Edelmira Cienfuegos. Recogí la carta, me senté a la mesa y la leí 2 veces. La tercera, la dejé sobre el mantel y fui a encender la cafetera. Mientras servía el agua sentí cómo algo dentro de mí dejaba de latir. Algo que no sabría nombrar aún, pero que pronto encontraría su forma. Y entonces vi la foto. Triana en la playa, copa en mano. Gracias por el regalazo, mami. Llamé a Triana 5 veces el lunes siguiente. Ni una respuesta. Probé con Iván. Móvil apagado. Mandé mensajes. Audios. Un simple estoy preocupada bastaba para romper el orgullo. Silencio. Lo justifiqué como pude: cobertura mala, jet lag, desconexión voluntaria. Mentí para no romperme. El martes, mientras recogía los platos del desayuno, mi móvil vibró con una notificación. Instagram. No suelo mirar mucho las redes, pero aquella vez algo me impulsó. Quizás la necesidad absurda de saber si mi hija seguía viva. O si seguía siendo mi hija. Allí estaba. Una foto perfecta. Triana recostada en una tumbona blanca, un cóctel turquesa en la mano, el mar detrás tan falso como los filtros. Sonreía, como si nada. El pie de foto decía: gracias por el regalazo, mami. Todo perfecto. Luna de miel, pans, vida soñada. Se me cayó el móvil al suelo. El cristal se rajó en una esquina, como si el aparato, al igual que yo, no soportara más la imagen. Fui directamente al banco. Leónidas me recibió con la misma cortesía de siempre, aunque noté un brillo incómodo en su mirada al ver mi nombre en la pantalla. Tú figuras como única avalista, Edelmira. Lo firmaste todo. Su tono era suave pero definitivo. Y el primer pago venció hace 2 días. No dije nada. Solo asentí como quien acepta la sentencia sin apelar. Volví a casa en silencio. Cerré las persianas. Me serví un té que no tomé. Aurora llegó esa tarde. No le había dicho nada, pero de algún modo lo sabía. Ella siempre ha tenido esa forma directa de nombrar lo que yo no me atrevo. ¿Y si esto no fue un error?, dijo, mirando la copia del contrato sobre la mesa.
¿Y si ya sabían lo que hacían desde el principio? La miré sin saber qué contestar. Ella tomó el papel entre las manos, lo levantó a contraluz y dijo: «Vamos a leer esto como si fuera dinamita, porque quizá lo sea». Y así comenzamos a leer línea por línea buscando una grieta, una salida, o con suerte una cuerda con la que tirar del engaño hasta arrancar la raíz. Aurora se sentó frente a mí con las gafas puestas y un café sin azúcar en la mano. Desplegó el contrato sobre la mesa como si fuera un mapa de guerra. Yo no tenía fuerzas para leer, pero ella sí. Y eso bastaba. Pasaron minutos largos en silencio, solo interrumpidos por el roce de sus uñas sobre el papel y algún que otro suspiro contenido. Subrayó párrafos, marcó márgenes, torció el gesto más de una vez. Aquí dijo de pronto, deteniéndose en una línea que apenas se distinguía entre los párrafos técnicos: «Escucha esto». Leyó despacio con voz firme: «En caso de que los titulares del préstamo abandonen el país sin establecer previamente un plan de pago, con la entidad se considerará incumplimiento grave. Dicha condición anula la garantía solidaria y habilita acciones legales por presunta intención fraudulenta». Levanté la cabeza como si un hilo de aire me hubiera devuelto a la superficie. Por primera vez en días, algo dentro de mí se movió. Eso significa que si se fueron sin avisar, sin dejar constancia yo, podrías dejar de ser responsable de la deuda, sí. Pero agregó siempre prudente: necesitaríamos demostrarlo. No basta con su silencio. Hace falta probar que salieron del país, que no comunicaron nada al banco, que todo esto fue planeado. Asentí. Me temblaban los dedos, pero no por miedo esta vez, sino por una energía nueva. Una punzada de algo parecido a justicia. Tengo las publicaciones, las fotos, las fechas. Hasta comentarios de gente felicitándolos por el viaje. ¿Sirve eso, Aurora? Sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en semanas. Sirve. Pero necesitaremos más. Capturas ubicaciones, movimientos bancarios si puedes. Cualquier rastro que demuestre que el préstamo no fue para una boda sino para una fuga dorada. Me levanté sin decir nada. Fui directo al escritorio y abrí el cajón donde guardo todo lo que nunca quise tirar, porque si algo tengo es memoria. Y papeles. Muchos papeles. Abrí el portátil y creé una carpeta nueva. La llamé prueba de abandono. Y mientras empezaba a llenar los primeros archivos, supe que aquello apenas comenzaba. Pasé horas navegando por las redes de Triana, buceando entre sus historias como si fueran las ruinas de algo que alguna vez fue nuestro. No sabía si buscaba pruebas o un poco de mi hija entre los brillos falsos. Cada publicación me arañaba un poco más, pero seguía. Necesitaba entender hasta qué punto había decidido borrarme, captura tras captura. Una cena en un restaurante de lujo en Playa del Carmen. Una historia con el texto todo con estilo todo pagado. Comentarios como: esa boda sí que valió la pena, o ojalá mi madre fuera así de generosa. Me dolía, pero no me detenía. Un día encontré una historia que me hizo parar en seco. Ella con gafas de sol y un vestido que yo sabía que costaba más de lo que gano en 3 meses brindando con una copa. Con el dinero de mamá, sí se puede, seguido de un emoji de fuegos artificiales. No era ya vanidad, era burla, era confesión. Imprimí esa imagen. Aurora la pegó sobre una cartulina donde comenzábamos a armar un mural de evidencias. Fotos geoetiquetadas, fechas, nombres de hoteles, incluso una transacción bancaria de Iván que logré rastrear desde un recibo que alguien etiquetó sin querer. Con esto bastará para demostrar que no hubo intención de pagar, dijo Aurora. Y si hubo intención de huir, entonces tenemos más que una defensa, tenemos una acusación. Ella sugirió redactar un informe legal con todo lo recopilado y enviarlo tanto al banco como a la fiscalía. No como amenaza, sino como advertencia documentada, formal, precisa, irrefutable. Vamos a mover esto, dijo, pero lo haremos a tu ritmo. Asentí en silencio. No era venganza lo que buscaba, era equilibrio. Era hacer que todo volviera al lugar donde nunca debió moverse, porque las madres podemos callar mucho, pero también sabemos cuándo llegó la hora de hablar.
Guardé el mural en un portafolio rígido y lo apoyé junto a la puerta. Al día siguiente teníamos cita en el banco con Leónidas. Y esta vez iría con algo más que dignidad. Iría con pruebas. No me hizo falta levantar el tono de voz, ni enfrentarla cara a cara, ni suplicar. Solo envié el informe. Aurora lo redactó con precisión quirúrgica, fechas, ubicaciones, capturas, firmas. Todo ordenado y firmado por ambas. El sobre iba dirigido a la oficina jurídica del banco y a la Fiscalía de Zaragoza. Lo entregamos en mano, ni una palabra de más. 2 días después, a las 8:25 de la mañana, mi móvil vibró. Era un mensaje de Leónidas. Se activó el protocolo. Lo leí 2 veces y luego lo dejé boca abajo sobre la mesa. Mi café seguía caliente. Me lo tomé entero antes de volver a tocar el teléfono. Mientras tanto, a más de 7.000 kilómetros, en un hotel de Punta Cana, Triana, desayunaba fruta tropical en una terraza privada cuando recibió la llamada. Triana Yuch, llamamos del Banco de Inversiones Globales. Necesitamos confirmar su ubicación actual y revisar su plan de pagos pendiente. La línea está siendo grabada. Triana Dicen se quedó en silencio durante varios segundos. Luego balbuceó algo sobre estar de vacaciones. Todo está controlado y no entiendo de qué me habla. En ese mismo momento, Iván abría su portátil y encontraba un correo marcado en rojo, alerta emitida por la oficina de Interpol. Posible implicación en operaciones fraudulentas vinculadas a territorio europeo. Iván no dijo nada. Cerró el ordenador y salió de la habitación dejando a Triana sola, el teléfono aún en la mano, el tenedor flotando sobre una rodaja de kiwi. Yo no sabía esos detalles entonces, pero los imaginaba. Porque la verdad tiene una forma muy concreta de instalarse en el aire cuando empieza a hacer justicia. Y esa mañana, al ver el mensaje de Leónidas, sentí algo que hacía mucho no sentía. El peso cambiaba de lado. Guardé el teléfono en el cajón, respiré hondo y abrí el portátil. La carpeta de pruebas seguía intacta, pero lo que realmente me esperaba no estaba ahí dentro, sino en la llamada que recibiría poco después. Esta vez sería Triana quien tendría que hablar. El primer mensaje de voz llegó al amanecer. Triana, con la voz temblorosa, casi teatral, decía que todo esto era un malentendido, que necesitábamos hablar. Ignoré los 3 primeros intentos, pero al cuarto contesté. Mamá, por fin, ¿estás feliz ahora? ¿De verdad te parece justo lo que estás haciendo? No respondí. La dejé hablar. Estás arruinando nuestras vidas. El banco nos ha congelado las cuentas. Iván está fuera de sí. Y todo por un puñado de capturas que no significan nada. Estás exagerando. Siempre lo haces. Hizo una pausa como para tomar aire. Escúchame bien. Si no detienes esto, ahora voy a denunciarte. Por acoso, por difamación y, si hace falta, por manipulación emocional. Te olvidas que tú firmaste ese contrato. Aquella última frase me dolió más de lo que quería admitir. Me aferré al respaldo de la silla como si fuera ancla. Aurora, que estaba conmigo en ese momento, me miró en silencio y me pasó un papel. Era la transcripción de las llamadas con fecha, hora y grabación adjunta. ¿Sabes qué, mamá? Esto no va a quedar así. Tú también puedes caer. No, Triana, dije por fin. Yo ya caí. Hace años, cuando dejé de ver la verdad por amor. Pero ahora, no más. ¿Qué estás diciendo? Que esto no es odio, es límite. Y tú no sabes lo que eso significa. Ella cambió de tono como si buscara una grieta. Pero soy tu hija. ¿Vas a dejar que me hunda? No. Voy a dejar de hundirme yo. Y colgué. Durante un rato no me moví. Me quedé ahí en esa pausa tibia, donde ya no hay súplica ni rabia, solo certeza. Aurora se acercó y puso su mano sobre la mía. No dijo nada. No hacía falta. La siguiente notificación que llegó no fue de Triana, ni del banco, ni del abogado. Era un correo inesperado firmado por alguien que no había dicho una sola palabra. Hasta ahora. El correo llegó con asunto escueto: necesitamos hablar. El remitente, Iván Esquivel, apareció como un pinchazo en la pantalla. Tardé unos minutos en decidir si abrirlo. Cuando por fin lo hice, el contenido era tan predecible como repulsivo. Edelmira, sé que estás dolida y no te culpo, pero las cosas no son como parecen. Yo no quería que esto llegara tan lejos.
Fue idea de Triana todo. Lo de pedirte el aval, lo del viaje hasta la forma en que te convenció. Ella lo planeó desde antes de que yo la conociera. Podría declarar a tu favor si me ayudas. Si hablas con el fiscal y me ofreces algún tipo de inmunidad. Tengo mensajes, grabaciones, documentos que prueban que yo solo seguí el juego. Espero tu respuesta. Podemos arreglar esto. Iván. No lo borré. No le respondí. Lo imprimí, lo firmé como recibido y lo escaneé junto con las capturas de las transferencias y los pantallazos de las conversaciones filtradas. El sobre sellado y etiquetado fue entregado esa misma tarde a la oficina del fiscal Ventura. Aurora me acompañó en silencio. Cuando salimos de la fiscalía, me preguntó si estaba bien. Estoy como siempre debía haber estado, le dije al margen de su teatro. Esa noche me senté con una copa de vino frente al portátil. Repasé los documentos una última vez. Había algo perversamente poético en ver cómo quienes tramaron juntos ahora empezaban a soltarse las manos. La traición entre ellos no me traía alegría, pero sí alivio. Porque ya no necesitaba pelear, solo mirar cómo se caían solos. Un mensaje nuevo entró a mi bandeja. Esta vez no era de Iván, ni del banco, ni del fiscal. Era de Triana. Solo tenía 3 palabras, pero el tono era inconfundible. Estaba de vuelta y no venía a pedir perdón. La puerta sonó 3 veces secas sin timidez. Cuando la abrí, allí estaba Triana. Más delgada, el maquillaje corrido, las ojeras sin disimulo. Llevaba la ropa arrugada y un bolso colgado como si pesara el doble. No dijo hola, no dijo mamá, solo susurró. Iván se fue. Me dejó sola. Dicen que nos van a meter presos. No la invité a pasar, solo me hice a un lado. Entró despacio con esa forma de caminar que tienen los que ya no están seguros de tener un lugar. Se sentó en la silla de siempre, la que usaba papá en vida. Bajó la vista. Las manos le temblaban. Yo no dije nada. Fui a la cocina y puse agua a hervir. Mientras el agua borboteaba, la escuchaba hablar. Su voz se quebraba a ratos entre súplicas veladas y confesiones a medias. Decía que todo se le fue de las manos, que nunca quiso hacerme daño, que era el sueño de su vida y que pensó que todo se arreglaría después. Que Iván la convenció de que era solo una estrategia, que no había otra manera. Serví 2 tazas de té. La mía con limón, la suya sin azúcar como le gustaba antes. Cuando se llevó la taza a los labios, me senté frente a ella y deslicé un sobre por la mesa. Lo abrió con manos torpes. Dentro la notificación judicial, fecha, hora, lugar. Proceso formal por fraude y evasión. Su nombre. El de Iván. El mío como parte afectada. ¿Esto es en serio? Asentí. ¿No vas a detenerlo?, preguntó con voz rota. ¿Vas a dejar que me juzguen como a una cualquiera? No te estoy dejando, le dije. Te estoy soltando. Triana empezó a llorar. Se tapó la cara con las manos como cuando era niña y no quería que la viera. Pero esta vez no hubo abrazo, ni pañuelo, ni perdón. Solo una madre sentada al otro lado de la mesa, bebiendo el té más amargo de su vida sin derramar ni una lágrima. Porque ya no quedaba dolor, solo verdad. Y esa verdad apenas empezaba a caminar con paso firme hacia los tribunales. El fallo llegó en papel oficial con membrete del juzgado y el sello seco marcando la esquina. Lo abrí despacio, temiendo que la tinta dijera algo distinto a lo que había soñado tantas noches. Pero no. La sentencia era clara: gané. El juez reconocía la existencia de dolo, la premeditación, el uso emocional para inducirme a firmar. El banco fue obligado a asumir su negligencia por no verificar los fines del préstamo, y yo por primera vez en mucho tiempo quedaba libre. No solo de la deuda, sino de la culpa. La indemnización no era millonaria, pero sí suficiente. Más que suficiente en realidad. No para una mansión ni para una vida de lujos, pero sí para algo mucho más valioso: empezar de nuevo, con dignidad. Una semana después, firmé un contrato. Esta vez con calma, con asesoría, con todas las letras leídas. Era un pequeño apartamento en la costa de Tarragona, en una 3ª planta sin ascensor, pero con ventanas abiertas al mar.
El sonido de las olas no perdona errores ni miente con palabras dulces. Me pareció justo que fuera mi nuevo compañero. Aurora vino a visitarme al poco tiempo. Llevaba una bolsa de papel y una sonrisa cómplice. La abrió en la cocina y sacó un portarretratos sencillo de madera clara. Dentro, en letras cursivas, se leía: «Mi firma, mi casa, mi paz». Lo apoyó sobre la repisa del salón y me abrazó sin decir nada. ¿Y ahora qué?, me preguntó después mientras compartíamos una copa de vino frente al atardecer. «Ahora escucho el mar», respondí, y dejo que el silencio me diga cuándo confiar de nuevo, porque había aprendido que la confianza no se pierde por completo, pero sí cambia de forma. Y ahora la mía ya no dependía de promesas, ni de apellidos, ni de lágrimas repentinas. Dependía solo de mí. La primera carta de Triana desde el centro penitenciario llegó 2 días después. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa del comedor junto al portarretratos, esperando a que el mar decidiera cuándo debía leerla. El sobre tenía el nombre escrito a mano con esa letra redonda que yo conocía de memoria. Triana siempre escribía así cuando quería parecer dulce. Mami, decía el encabezado. Lo dejé sobre la mesa de la entrada durante 2 días. Luego lo deslicé en el fondo de un cajón junto a unas fotografías viejas y un par de llaves que ya no abrían nada. No lo abrí. No porque no me importara lo que dijera, sino porque ya no necesitaba leerlo. Había pasado demasiado tiempo interpretando sus palabras, buscando dobles sentidos, tratando de adivinar si esta vez hablaba desde el corazón o desde la conveniencia. Ya no más. Esa misma semana el fiscal Ventura me llamó. Su voz sonaba serena como siempre. «Señora Yuch, ya tenemos todo listo. Se formaliza la causa. Fraude bancario, falsedad documental y uso de identidad sin consentimiento. La audiencia preliminar será en 15 días. ¿Está de acuerdo en mantener su testimonio como está?». No dudé. «Sí, señor fiscal. No quiero que cambie una sola coma. Colgamos». Me quedé sentada un momento en el sofá, mirando el reflejo del mar filtrarse por las cortinas. Aurora, que había estado en la terraza, entró con 2 cafés. Me tendió uno sin decir palabra. Después de un sorbo, me miró de reojo. «¿Estás lista para cerrar este capítulo?». Dejé la taza sobre la mesa y me levanté. Caminé hasta el escritorio, saqué una hoja en blanco y la firmé. Solo mi nombre con tinta azul. Clara, firme, sin adornos. «Sí», le dije. «Y esta vez lo firmo yo». Aurora sonrió y me abrazó. Afuera el mar seguía con su vaivén inmutable eterno. No traía respuestas, pero sí la certeza de que todo ciclo, incluso los más dolorosos, pueden cerrarse con dignidad. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Por primera vez en mucho tiempo no soñé con deudas, ni con llantos, ni con firmas traicionadas. Soñé con paz, con la mía, la que me costó pero que ahora era solo mía.